Con mucho cariño saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje de esta semana es llenarnos del Espíritu. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen número 6 que lleva por título Dios es amor. Semana 3, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 10, verso 9. Y el versículo de oración está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 14. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor Jesús, en el principio, amén, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo que es la palabra, era Dios mismo. Te alabamos, oh Padre. Gracias por darnos en este día este principio. Si no hubiera este principio, no tendríamos el Verbo. Y el Verbo es su palabra que llega hasta nosotros. Gracias, Señor, por darnos una vez más este Verbo, el Verbo de vida que llegó hasta nosotros, hecho carne y vuelto el Espíritu, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como dice Juan, vimos su gloria. Hoy te agradecemos porque también podemos ver esta gloria en el Espíritu, como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Que esa gracia llegue hasta nosotros hoy día, te rogamos, Señor. Y no solo la gracia, también la verdad, que es la realidad de andar en el Espíritu. Te amamos, te adoramos. Bendito sea tu nombre, hoy, mañana y para siempre. Amén. Hoy presentamos agradar a Dios es hacer su voluntad. Amados auditores, lo que más agrada a Dios es que hagamos su voluntad. Y para hacer su voluntad es necesario conocerla. Aprendemos esta lección con la oración enseñada por el Señor Jesús. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10. Si existe algo que no agrada a Dios, es que su voluntad no sea hecha. Por tanto, aquellos que no permiten ser un canal para el cumplimiento de la voluntad de Dios, andan como necios. Esta misma comprensión está en el capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo capítulo 6, verso 21. Entonces necesitamos entender que Dios espera que su voluntad sea hecha. Por eso es muy importante comprender cuál es la voluntad del Señor. Jesús nos reveló que todo aquel que hace la voluntad del Padre es su hermano, también es su hermana y también es su madre. Mateo capítulo 12, verso 50. Su enfoque en la tierra era únicamente cumplir la voluntad de Dios. Por eso declaró que su comida era hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, verso 34. Ese también debe ser nuestro deseo. El Señor Jesús no buscaba su propia voluntad, sino la de aquel que lo envió. Incluso en el Evangelio de Juan podemos ver que Jesús no descendió del cielo para hacer su voluntad, sino la del Padre. Por tanto, debemos esforzarnos por conocer la voluntad del Padre y también para hacerle agradables a Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 9. La palabra es el vehículo que nos proporciona el acceso a Dios por medio de Cristo como gracia. Estamos siendo llenos con las inescrutables riquezas de Cristo y el resultado es nuestra madurez para la edificación del cuerpo de Cristo. Es así como la iglesia es llena de la verdad y de la realidad que provienen de Dios. Nuestro andar pasa a ser en amor y luz, pues somos hijos amados e hijos de luz. Entonces, de hecho, pasamos a amar a los hermanos como entrega y sacrificio a Dios. La luz guarda nuestro corazón puro y humilde para que nunca nos desviemos de este camino de amor y luz. Vamos a permanecer en el fluir del río de la gracia, andando en el Espíritu. Comenzamos andando en la gracia que nos lleva hasta la verdad. La gracia y la verdad nos llevan al amor y a la luz. Dios es quien nos da todo esto. Él nos da gracia, Él nos da verdad, Él nos da amor y también luz para poder conocerlo a Él y para poder conocer su voluntad. ¿Y cómo podemos saber exactamente cuál es la voluntad de Dios? Solamente el Espíritu lo sabe, porque el Espíritu lo escudriña todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. El secreto, entonces, para permanecer en este fluir es andar en el Espíritu. Como el apóstol Pablo nos escribió, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Distante de la voluntad de Dios, la vida humana está repleta de insensatez, porque busca satisfacción en el vino, es decir, en el mundo. Y muchos son engañados por la concupiscencia. A pesar de que el vino le proporciona algún placer y alegría al corazón humano, no debemos embriagarnos con él. Algunos pasajes de la Biblia nos advierten sobre el consumo del vino, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso lo encontramos en Salmos 104, verso 15. El sacerdote, al entrar al tabernáculo de reunión, no debía beber vino ni sidra. Levíticos 10:9. Encontramos el mismo principio en el voto del nazareato,
que exigía la abstención de vino y la de sidra. Números 6, verso 3. En Proverbios 20 también leemos: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Este pasaje es complementado por Eclesiastés: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Este es el vivir de un hombre insensato. La vida humana es motivada por la comida, por la bebida, por la diversión en banquetes, con familiares, amigos, con vino para que todos se alegren. Tales placeres son financiados con dinero, detrás del cual el ser humano quiere correr, convirtiéndose en un esclavo de este mundo, sin tener tiempo para hacer la voluntad del Señor. ¡Que el Señor nos libre! Ante esta revelación, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos evitar embriagarnos con este vino del mundo, en lo cual hay disolución, en vez de ser llenos del Espíritu? El vino puede simbolizar una búsqueda por el placer del pecado, también por sus vicios, pero también puede simbolizar una búsqueda legítima, por ejemplo, por un matrimonio feliz. La mujer samaritana recorrió un camino con 5 maridos. ¿Qué buscaba? Ella buscaba la felicidad. Eso está en Juan capítulo 4, versos 15 al 18. ¿Es esto lo que también nosotros buscamos? ¿Estamos buscando el placer de la familia, el placer en la cultura, el placer en los viajes, y etcétera, etcétera? Si invertimos nuestra vida en este tipo de búsqueda, tendremos un vivir lamentablemente de insensatos. Pero si buscamos comprender la voluntad de nuestro Dios, la voluntad del Señor Jesucristo, tendremos, aleluya, un vivir de sabios. Y la mejor manera de alcanzar esto es andar y vivir por el Espíritu. Señor Jesús, alabado sea Dios por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Rogamos que esta palabra permanezca en nuestros corazones, sea retenida y que también la pongamos hoy mismo en práctica. Gracias, amado Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre llenarse de vino y llenarse del Espíritu? ¿Puede usted responder esta pregunta? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, también lleno de felicidad, también llenos de hacer la voluntad de Dios y como resultado un día lleno de bendiciones. Amén.